bienvenidos a la retroalimentación de la guía número 1 de desarrollo embrionario de nuestro lectivo Célula, Genoma y Organismo. Partimos hablando del proceso de fecundación, ya para recapitular, recordando que la fecundación ocurre en los oviductos, en los cuales se fusiona el pronúcleo de células femeninas con células masculinas, formando el cigoto, ¿ya? Luego de ahí empieza una serie de divisiones mitóticas que nos van a dar origen a un embrión, que se denomina así hasta los 3 meses, y luego a lo que es el feto hasta el momento del parto. ¿Ya? Vamos a partir con lo que es la primera semana del desarrollo, que ocurre desde la fecundación hasta la implantación, en donde tenemos tres eventos importantes. El primero, el restablecimiento de la diploidea de la especie, o sea, un óvulo que tenía 23 cromosomas se fusionó con un espermatozoide que tiene 23, formando 46 cromosomas. Por lo tanto, ese cigoto ya es diploide. Luego se determina el sexo cromosómico. Si el espermatozoide que fecundó al óvulo llevaba un cromosoma X, vamos a tener un sexo femenino. Si el espermatozoide que fecundó al óvulo tiene un cromosoma Y, va a ser de sexo masculino. Y luego vamos a tener lo que llamamos nosotros la segmentación, o sea, divisiones mitóticas sucesivas que van a pasar desde el cigoto a la estructura de mórula, acuérdense como las moritas, y luego a la blástula. Llegamos obviamente de mórula a blastocisto, formando esta estructura que es la que se va a implantar. ¿Ya? En el borde se llama zona pelúcida, esta estructura que es más densa se llama masa de células interna y la consistencia interna se llama blastocele. Y esta estructura que se llama trofoblasto es importante porque en ese lugar se va a producir la gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona que es detectada por los test de embarazo. Por lo tanto, cuando uno tiene sospechas de embarazo, generalmente se hace los test 7 días después más o menos de la ausencia de menstruación, porque hay que esperar que se forme esta estructura para que haya esta hormona. Si no, te va a dar un falso negativo si lo haces anteriormente. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que la implantación ocurre más o menos al 6.º día después de la fecundación. Por lo tanto, ahí uno tiene que ir calculando dependiendo de lo que te pregunten, como las preguntas que vienen más abajo. Ahora, el proceso de gastrulación, que es la formación de esta capas germinativas que se llaman ectodermo porque va por fuera, mesodermo la que está más al medio y endodermo la que está en la parte interna. ¿Ya? Esto produce más o menos a la 3.ª semana. Y esta es los discos que nos permiten a nosotros el origen de todas las estructuras que tenemos en el cuerpo. Si nosotros tenemos ectodermo, vamos a tener que se forma desde ahí el sistema nervioso, los órganos de los sentidos, las estructuras de la piel, el esmalte dental, la hipófisis y las glándulas mamarias. En la parte media, el tejido conectivo, cartílago hueso, el tejido muscular, el sistema circulatorio, la médula ósea, el tejido linfático, la corteza suprarrenal, riñones, uréteres y gónadas y conductos genitales. Y en la parte endodérmica tenemos el tubo digestivo con las glándulas anexas, parte del sistema respiratorio, la trompa de Eustaquio que está en el oído y algunas glándulas como son la tiroides, la paratiroides, el timo, las amígdalas y obviamente la parte interna del tímpano. La siguiente estructura es el proceso de neurulación. ¿Qué significa esto? La formación del sistema nervioso, partiendo con la estructura que es la base de nuestra columna vertebral, que es la notocorda, y la placa neural que lo va a rodear. Si usted trata de extrapolar esto, puede recordar cómo pasa la médula espinal alrededor de las vértebras. Es más o menos parecido a eso. Ahora, si nos vamos al crecimiento del feto, vamos a dividirlo por trimestre, que es la pregunta que está más abajo, por lo tanto la voy a explicar cuando llegue a esa parte. Luego, vamos a partir con la rotulación del dibujo. Recuerden que rotular significa colocarle el nombre. Por lo tanto, acá nosotros tenemos un blastocisto, acá está el endometrio, el útero, y el blastocisto en sí, con la célula de masa interna, con la cavidad que es el blastocele y con la zona pelúcida que es el borde. Lo mismo que les expliqué en la parte de arriba. Ahora, ¿qué es la implantación y en qué lugar se lleva a cabo? La implantación es el proceso por el cual el blastocisto se adhiere al endometrio. Recuerden que después ese endometrio lo va a
abrazar, por así decirlo, lo va a cubrir y va a permitir que este organismo empiece a generarse, a desarrollarse, ¿ya? En lo que es nuestro feto en el futuro. Ocurre en el útero, específicamente en la parte más interna que se llama endometrio. ¿En qué estado se encuentra el embrión? En el estado de blastocisto. Y como dice ahí, es un problema entre comillas de cálculo básico, en el cual para saber el día de la implantación tenemos que sumarle 6 días al 4 de marzo y eso me da 10 de marzo. Y para saber cuándo finaliza la implantación, más arriba nos decía que la implantación finalizaba 14 días después de la fecundación. Entonces yo al 4 le sumo 14 y me da 18 de marzo. ¿Ya? O sea, es bastante sencilla esa parte. Ahora, como dice ahí, un embrión presenta un desarrollo anormal de la capa embrional endodérmica. ¿Qué tipo de órganos se van a ver afectados? Todos los que me aparecían en el endodermo. O sea, tubo digestivo, glándulas anexas, sistema respiratorio, sistema urinario, paratiroides, timo, amígdalas y trompa de Eustaquio. Después dice, hasta el sexto mes de gestación no se desarrollan los pulmones del feto. ¿De qué manera respira hasta el momento? A través de la placenta. Recuerden que nosotros tenemos intercambio gaseoso a través de la placenta y los nutrientes también que están a través del cordón umbilical. Por eso que nosotros vamos a tener esa conexión con el feto de esa forma. Y el cuadro resumen, bien sencillo, de lo que ocurre por trimestre en un desarrollo embrionario. En el primer trimestre, obviamente después de la fecundación, tenemos cara con aspecto humano, tenemos desarrollo de las extremidades y los genitales y empieza a latir el corazón. En el segundo trimestre tenemos un aumento visible de peso, se observan el cabello y las cejas y el cuerpo se cubre por estos vellos muy sencillos que se llaman lanugo y el bebé o feto en este caso empieza a moverse, por lo tanto la mamá percibe el movimiento. Y en el tercer trimestre lo más importante es la maduración de los pulmones y del sistema nervioso, por lo tanto ese bebé ya está apto desde el séptimo mes en adelante para poder nacer. El feto se coloca al octavo mes en posición de parto, o sea, se da vuelta y los caracteres sexuales son observables. Lo que debería ocurrir es que los testículos desciendan al escroto y si eso no ocurre de forma natural, obviamente hay que, ¿cómo se llama esto? Operarlo. Ahí está la palabra, ¿ya? Por lo tanto, cualquier duda que tengan en relación a la primera guía, pueden contactarse el grupo de Tamara con Tamara Palma y el grupo de Estefanía con Estefanía Yersun a través de los correos. ¿Ya? Que estén muy bien. Acuérdense de enviar los correos en el futuro. En el asunto le colocan el nombre y el apellido, por ejemplo, Estefanía Yersun, cuarto A, y un slash o un espacio, guía de diferenciado. ¿Ya? Porque hay gente que me está mandando los correos juntos, diferenciados y comunes, y cuesta mucho poder corregirlo. Ya la cosa es que nos ayudemos entre todos. Espero que estén bien, que se cuiden mucho y no salgan de sus casas. Hasta luego.